Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Tercera edición no, tercera temporada de Error Tipo 2 y ya no sé qué edición es esta, la verdad. Pero hoy con el enorme gusto de conversar con una de las mejores expertas en la Argentina en materia agropecuaria, en el análisis de lo que el sector demanda. Eh, y como el campo es sin duda la principal ventaja comparativa de Argentina, tratar de entender qué es lo que da, qué puede dar, qué trabas hay, un desafío bien interesante. Y para aprender un poco de eso, porque en las ciudades vivimos siempre de espaldas al campo, y así sucede, tristemente, y en la Argentina hace muchos años que así sucede, por eso Paulina Lescano hoy nos da una mano. Bienvenida, ¿cómo estás? Y muy agradecidos de que nos atiendas y que podamos conversar contigo. Gracias, Walter. Gracias por invitarme y por la presentación. Bueno, no hay nada que agradecer, pero sí, siempre hacemos, o muchas veces hacemos, que pedimos que el invitado, en rigor de verdad, se describa un poco, en dos líneas. A ver, para que el que no te conoce sepa quién es Paulina, cuál es su formación, de qué trabaja, desde qué punto nos habla. Entonces, si vos podés hacernos una apretada resumen, no te voy a pedir todo, tus antecedentes profesionales son enormes, larguísimos y muy conocidos dentro del sector, pero para que el oyente se ponga en sintonía con nosotros. Bueno, para resumirte, soy ingeniera agrónoma y yo siempre digo que soy de escritorio porque me especialicé en todo lo que tiene que ver con los mercados. Ujú. Trabajo en forma independiente desde hace 15 años, pero he pasado por, te diría, todos los eslabones de la cadena agro, desde mi primer trabajo en exportadora en la Bolsa de Comercio de Rosario, comprando en Ujú. el recinto, que ya es un museo, y después trabajé en corredores, en un pool de siembra, trabajé en Carrefour, en desarrollo de productos frescos, así que ese sería como mi background. Vivo en el interior y desde el interior de La Pampa viajo a dar charlas de mercado y a ver clientes, te diría que desde Chaco hasta provincia de Buenos Aires al sur. Mm. Bueno, Y bueno, la semana que viene me estoy yendo a Brasil, así que también he desarrollado la parte internacional. sí, ya sé eso, y vamos a hablar también de eso y de las comparaciones entre un lado y el otro de la frontera. Pero, a ver, yo te dijera, o apartamos de esta afirmación, yo digo que el campo es la mayor ventaja comparativa de Argentina, no creo estar descubriendo nada, aunque los gobiernos de la Argentina azoten al campo hace mucho tiempo con un montón de trabas, restricciones, impuestos, y ahí están, hace muchos años. La primera parte de la pregunta es, contame por qué el campo es la mayor ventaja comparativa de Argentina y decime cuán aprovechada estás, para empezar por algún lado. Y te pido que te extiendas por todos los lugares que a vos te parezca daña información que la gente en general no conoce. Mira, yo creo que el campo es, como vos dijiste, el valor agregado. Hay una palabra que me gusta que es el motor de la economía, pero es un motor silencioso en términos de lo que consigue. Como vos dijiste, los números son impactantes. Es el primer generador de divisas y creo que en el contexto en el cual vivimos, en donde es un país que le cuesta conseguir dólares genuinos, pensar que es el principal generador de dólares genuinos es lo principal. Y estamos hablando, para tener una referencia, que prácticamente en todos los últimos años, entre el 60 y el 65% de todas las divisas que ingresan a Argentina se generan en el campo. Así que sí, Ok, sigue siendo. espera. Vamos, déjame preguntarte si yo voy entendiendo y aprendiendo también. Porque uno dice el campo. Espera, ¿a qué llamamos campo? Contame qué entendés vos por el campo. Porque claro, uno dice, mira, en esta zona el campo es básicamente la soja, pero el campo argentino, ese que exporta y que exporta mucho y de muchas maneras, es mucho más amplio. Ese que vos recorrés y que conocés es más amplio. Sí, bueno, esa pregunta está buenísima, porque es algo que yo siempre remarco. Cuando hablamos en general de campo, estamos hablando de todo el sector agroindustrial. En Ok, ese sector, desde los productores sí. y, bueno, los intermediarios, exportadores y demás. Pero dentro de lo que son los productores, también hay una diversidad impresionante. Tenés productores de un mismo tipo de mismos cultivos, por ejemplo, agrícola, soja, maíz, trigo, etcétera, Hmm. pero dentro de ese conjunto, si querés, tenés una gran diversidad entre los que son productores pequeños, grandes empresas, y por el otro lado, diversidad geográfica.
tenés productores que hacen soja en el Chaco, productores que hacen en el sur de Provincia de Buenos Aires, en el centro de La Pampa, y si querés agregarle una diversidad adicional, teniendo en cuenta la historia de los inmigrantes nuestros, también cuando voy a dar charlas y demás, encuentro diferencias de acuerdo, por ejemplo, no sé, a los piamonteses en el norte de Córdoba con productores del sur de Santa Fe que vienen de otro origen. Ah, Así mira. que eso sería solo una parte. Y después tenés todo el resto de las economías regionales que, como no son quizás las que más divisas generan, uno por ahí pierde de hablar de Mm, eso, pero son mm. totalmente Pero, importantes ¿a en cuál serían? Argentina. A ver, decidme tres, cuatro que para vos son realmente importantes. Para poner, Bueno, de economías sí, regionales sí, tenemos, para poner en bueno, perspectiva, en números o en lo lo que que fuera. sí, lo que es, por ejemplo, la producción de limones, somos principales importadores, lo que es limón, después maní, también somos grandes productores y exportadores, té, uva, todo lo que son las frutas de la Patagonia, en todo eso tenemos mucha importancia. Para poner en contexto, digamos, del total de lo que se genera desde el agro, el 14% lo generan en divisas las economías regionales, el 8% las carnes, el 2% lácteos, o sea, las economías regionales generan un 14% de las divisas que genera todo ese conjunto enorme que dijimos campo. O sea, Así que es entre lácteos, carnes y productos regionales, 25%. El otro 75%, lo sumamente. que habitualmente le decimos campo, es maíz, maíz, soja y trigo, digo, por poner los tres más Sí, grandes. sí, y dentro de esos tres, la soja. La soja sería la ganadora indiscutida en generación de divisas, trabajo y demás. Mm. Porque podemos decir que es ¿Cu- una. ¿Cuánto sería la exportación total de soja de la Argentina? Bueno, soja, cuando decimos volumen total, ¿cuántos millones de toneladas metemos en el mundo? En volumen, mira, te lo digo en dólares como por ahí para los oyentes, que ese número me parece que es más impactante. En Sí, 2024, Argentina exportó cerca de 80.000 millones de dólares, de los cuales el agro aportó 50.000 millones. el Y agro de esos directamente, 50.000 el agro claro, directamente. exactamente. Sí, solamente el agro. Entonces, acá me lleva también a poner énfasis en esos números, porque el agro hoy es el motor ese que estamos diciendo, ya genera inclusive más de lo que nosotros estamos esperando que genere, por ejemplo, vaca muerta una vez que esté desarrollado. Así que creo ¿Y que por qué crees vos que los gobiernos le dan poca bola? Esto dicho mal y pronto, ¿no? A ver, el otro día hablaba con Diana Mondini y me dice, mira, toda la Argentina está muy entusiasmada y está muy bien que así sea con los gasoductos, con los oleoductos, con toda la infraestructura que hace falta para sacar petróleo y gas de la Argentina, que está muy bien, exportación, qué sé yo, qué sé cuánto. Dice, bueno, ahora, en el campo, el equivalente a esos gasoductos son las rutas, por ejemplo, ni que hablar, podría ser la hidrovía, los trenes. El gobierno le importa nada eso. A este gobierno, el anterior, el anterior, el anterior, está todo roto, es un espanto, los camiones son caros. Digo, ¿por qué tanta bola a la minería y al petróleo y el campo que produce todo eso que produce lo siguen dejando en penitencia? mira, yo creo que realmente es llamativo y deberíamos llamar a un psicólogo para entender este comportamiento, porque además de una manera u otra seguimos permitiendo que eso ocurra. Quizás la explicación más simple de por qué se sigue, por ejemplo, castigando al sector con los derechos de exportación, que en ninguna otra parte del mundo, salvo en Rusia, por ejemplo, Sí, se sí. usan, eh, es que son muy, muy fáciles de cobrar esos derechos de exportación y es una fuente totalmente segura. Todos los años, por más que haya Sí. sequía, etcétera, el productor va a seguir produciendo y la forma de recaudar esos dólares, si quieres, de derechos de exportación es muy simple. Apenas hace una venta al exterior, se toman de las ventas y ya está. O sea, la forma de recaudación es facilísimo y es muy importante. Y por el otro lado, eso por un lado, digamos, desde el gobierno de la facilidad. Entonces, como siempre en Argentina estamos en cortoplacista tratando de quizás apagar incendios. Sí, siempre eh, buscando dólares, ok. claro, eso, ahora, ¿por qué decía que habría que llamar a un psicólogo para ver cómo se sigue permitiendo todo este sistema? ¿Por qué? Porque esta forma de trabajo es pensar como en un pensamiento de escasez, porque en vez de hacer crecer
vaca muerta y además el agro, se deja el agro que se siga estancando y que se siga, digamos, perdiendo posibilidad de tener más participación en el mundo y de generar más dólares. Mira, te voy a decir Creo, algo, te voy a decir algo sí, que perdón. no te quiero ni involucrar ni comprometer y pido disculpas si leí mal la noticia. Pero tuve un director del Banco Central en Rosario el otro día diciéndole a los productores en la Bolsa de Comercio que él iba a bajar las retenciones si producían más, si producían más. Ahora, yo miro esto y digo, a ver, siendo un economista, no puede ser una persona tan desinformada o tan pésimamente formada, si lo que dijo es cierto, y por eso no estoy haciendo el nombre, pero digo, primero bajar las retenciones y cuando aparece la rentabilidad la gente invierte. No es que primero va a invertir para que les bajen las retenciones, porque tiene que invertir en lugares que no da la rentabilidad. O sea, a ver, el que dice esto o no entiende nada, o es un malintencionado, o yo leí mal la noticia. Pero decirle a los productores, mira, primero producí, después te voy a bajar las retenciones, solo a alguien que no entiende nada se le ocurre y podría perfectamente pertenecer a la fila del gobierno kirchnerista, perfectamente. Y una persona del Banco Central aparentemente. Entonces, digo, Sí. ¿qué reflexión te merece? Porque si el gobierno no entiende nada porque está encerrado en la General Paz, difícilmente vamos a liberar algún día semejante cantidad de posibilidades de crecimiento, de inversión, de puestos de trabajo, de desarrollo del interior productivo. Sí, coincido totalmente y me das pie a algo que me quedó por ahí de contestarte anterior también y que tiene relación con lo que estás diciendo. ¿De quién es la culpa que los que están en los gobiernos no sepan o no entiendan cómo es el negocio? Es quizás desde el mismo sector productivo que tienen que generar un esfuerzo adicional para que no ocurra más esto, tienen que comunicar de una manera mejor, tienen que sentarse y estar más involucrados en toda la toma de decisiones. Yo creo que eso también es parte, si querés, una responsabilidad del sector productivo de que estos comentarios que vos estás mencionando todos los días los escuchamos. Y un dato que me parece súper importante, desde que existen los derechos de exportación, es más o menos desde el 2001, la recaudación total en todos estos años se calcula de entre 150.000 millones de dólares. Que le sacaron Yo, al campo, que le sacaron al campo, que directamente. le sacaron al campo Ahora, y espera, quizás, convenceme de otra cosa, porque alguno te diría, alguna persona muy citadina, muy urbana, muy de esos que no mira el campo, ni el interior, ni la producción, te diría, bueno, mira, si al fin de cuentas esto es imprescindible para muchas otras cosas, y si nosotros sacamos las retenciones, no es tan claro que vayan a producir, sembrar más, que se vaya a extender la frontera, que al fin del cuento crezca el campo como ha crecido en Uruguay, Brasil o Paraguay. Digo, ¿cuál sería la refutación a esto? O sea, ¿por qué habría que bajar las retenciones y confiar ciertamente que la línea de frontera de producción se extiende? ¿Por qué podría pasar algo así? bueno, porque el productor, una de las características principales que tiene, sabe producir, le gusta producir y va a seguir produciendo hasta que casos puntuales que terminan cerrando porque se han fundido por completo. Ya tuvimos la experiencia en el gobierno de Macri que hizo una quita de derechos de exportación en maíz y trigo y en el poco tiempo que lo pudo sostener generó en la campaña, por ejemplo, de trigo un incremento no solamente de mayor área sembrada con trigo, sino también un incremento en el nivel tecnológico utilizado. Entonces, ya está comprobado. El productor, una de las características fundamentales que tiene, además de ser siempre esperanzado, porque si no, no empezaría a cultivar o a sembrar algo para ver qué cosecha en 6 meses sin saber a qué precio. Cuando tiene una rentabilidad que le permite generar una ganancia adicional, la reinvierte sí o sí en aumentar su nivel productivo. Y en esto que vos mencionabas de qué hacer, bajar los derechos de exportación para que el productor le cierre, tenga una renta y así pueda crecer más, que ya está comprobado que lo ha hecho. Hoy veía, por ejemplo, estamos ingresando a la siembra de trigo, que es uno de nuestros Sí. principales también de exportación. Hoy el productor no sabe, por ejemplo, si en julio los derechos de exportación vuelven a subir o no. O sea, ese tipo de incertidumbre. Y por el otro lado, hoy el peso de esos derechos de exportación es el equivalente a lo que puede gastar, por ejemplo, en fitosanitarios. O sea, está metido totalmente en reducir su margen de ganancia. Entonces, como vos dijiste, primero hay que
generar que tenga una mejor ganancia, que la reinvierta y eso automáticamente genera más producción que va a ser más divisas. Por eso siempre digo, es para psicólogo lo que nos pasa en A Argentina. ver, si lo pusiéramos en términos relativos, ¿cuánta ventaja Sí, en esto nos sacó Brasil infinita? ¿No? Y la pregunta sería, ¿por qué? Pero Paraguay también, porque digo, del otro lado de la frontera argentina, de Formosa, en Paraguay es un mar de soja, es un mar de soja. Y cuando vos venís de este lado es el feudo de Gildo, o sea, digo, uno es el símbolo de su desarrollo, del atraso, de la pobreza y de la clientela del Estado, y del otro lado es gente que está invirtiendo, sembrando y exportando. Entonces, y hay un alambre en el medio, imaginario. Entonces, sí. ¿por qué en esta región algunos, el campo y la ganadería también, digo, además le ha crecido fuertemente? Y si lo querés poner al revés, porque Chile exporta todo lo que se te ocurra, de manzana, pera, kiwi, uva, en muchísima mayor cantidad que la Argentina. Si uno mira a Chile, por decir algo, Chile saca las manzanas de un pequeño patio de atrás. O sea, es una cordillera, dos, tres lagos y el mar al lado. Argentina tiene 800 kilómetros de valle de Río Negro. Y cuando mirás la exportación de pera y manzana, a mí me parece que los chilenos exportan más que nosotros por poco. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, por todo esto que estamos hablando, digamos, el peso que tiene el sector primario, si querés, es tan alto de fiscal y de impositivo que impide que tengan, que puedan generar esa mayor renta para seguir creciendo. Y algo fundamental que también ocurre, que yo por ahí cuando doy charlas en otros lados le pongo el título de Argentinidades, que creo que es lo más dañino de todo, es la falta de políticas ni siquiera de largo plazo, de mediano plazo, que en un mismo gobierno por lo menos haya 4 años de que la política va a ser igual. Esa falta de previsibilidad en un negocio en el cual un ciclo de cultivo corto es de un año, pero en todo lo que vos estás mencionando, la fruticultura y demás, necesitas tener una planificación de entre 5 a 20 años. Entonces, esas argentinidades, falta de seguridad con lo que va a pasar en los próximos tiempos. Un cambio continuo de las reglas de juego. En los últimos meses hubo una buena noticia de baja de derechos de exportación, pero temporal. Entonces, ese Sí, tipo de pero cosas. déjame agregar otras que no dependan tanto de la voluntad del capricho o de las cuestiones del gobierno que siempre están casi en contra de los intereses del campo. Pero cuando dicen, mirá, falta infraestructura. Yo ayer fui, ayer sí, a San Pedro, para ir de una panadería a un campito de una gente ahí, me quedé con la camioneta metido en el barro. Y dice, y esto no, nunca, nunca, acá esto no se va a faltar nunca. No se va a faltar nunca. Dice que una vez pusieron la plata para todas las calles y desapareció. Digo, eh, lo mismo, imagínate para sacar la leche de los tampos. Pero este cuento en la Argentina lo repetimos hace 40 años. O sea, Sí, exacto. y, Sí, sí. Te quería hacer un comentario de esto que estamos hablando que tiene que ver con esa falta de crecimiento que estás mencionando. Esas son decisiones políticas, no hay otra manera. Los países, como vos mencionabas, no sé, Paraguay, Brasil, que está, el crecimiento que está teniendo es apabullante, tienen políticas de Estado que trascienden los gobiernos. Yo creo que ese es nuestro principal contra, si querés. mm, En Brasil pase, el gobierno que pase, esté Bolsonaro, esté Lula y demás, pueden tener diferencias en la comunicación, etcétera, pero el trasfondo sigue siendo siempre el de generar más producción. Y eso en Argentina creo que es nuestro principal problema. Y por ahí algo que te quiero agregar a lo que veníamos hablando del peso que tiene impositivamente el agro, que no vuelve a su lugar, que es lo que vos estás mencionando. Si esos 150.000 millones de dólares que estamos diciendo que fueran a derechos de exportación hubieran vuelto en mejores caminos, mejores rutas, etcétera, eso potenciaba mucho más la producción. Pero sí. cuando hablábamos recién de si el productor ¿qué hace si tuviera esa plata de los derechos de exportación, que no la tiene, o sea, que se lo lleva al Estado? ¿Sabés cuánto es la inversión que hacen los productores por cada campaña? Cerca de 14.000 millones de dólares
para encarar las campañas de cultivos, los principales O cultivos. sea que 14. son tantos como los RIGI que está esperando el gobierno que le prometieron para la minería a no sé qué empresa. Exactamente, entonces me parece importante dimensionar la cantidad de millones de dólares que el agro viene moviendo desde siempre. Entonces, eso también me parece que tiene que ver con lo que vos decías. ¿Por qué se le sigue, si querés, no se le dan herramientas para que siga creciendo? Y de nuevo, es rarísimo el pensamiento este de no dejar que crezca, porque esos 14.000 millones de dólares los invierte ya. No, claro, pero Imagínate. déjame subrayar esto dos veces, porque la verdad que es muy impresionante y por más que uno lo diga, parece que la Argentina está insensible o impermeable al razonamiento, ¿no? O sea, la Argentina se empeña en que el campo no crezca y el socialismo de Lula empuja la producción. O sea, digamos, los gobiernos librecambistas de la Argentina están muy poco preocupados porque el campo crezca. Están muy preocupados porque Vaca Muerta crezca y está muy bien. Y gastan guita en los gasoductos que van al norte y está muy bien. Pues ahora no se suspendió. Pero de ahí a tratar de poner en igualdad de condiciones al campo, al que no le bajan los impuestos, sino que le dejan las retenciones, pues la reducción de impuestos es para todos los rigues que vienen a minería y petróleo. Entonces Sí, la pregunta obligada es, si el petróleo sigue aumentando las exportaciones de dólares, 5, 10, 15 mil, lo que va a hacer es dejar un tipo de cambio que a todas las economías regionales, que son las que emplean gente, la gente que va a la cosecha, que junta lo que quiera, desde papa a batata en un lado hasta limones y uva en otro, bueno, eso se resiente, eso se sí, resiente. exactamente. Sí, y esto que estábamos diciendo de esos 14.000 millones de dólares, que lo vuelvo a mencionar porque me parece que es importante, y en relación a lo que vos decías del RIGI, fíjate que en el RIGI hay una gran cantidad de industrias que están alcanzadas por eso, y falta el agro. No está, Es, no está. claro, por eso es lo más llamativo, porque una cosa es que se quiera seguir extrayendo recursos desde el agro para fomentar otras industrias, pero otra cosa es que no se lo deje crecer, igual que trata de que se haga crecer otras industrias. Realmente es llamativo. Sí, el Y título de esto va a ser Argentina no deja crecer al campo, ya te digo, el título de este podcast, Argentina no deja crecer al campo. Y la pregunta entonces es, ¿cuánto podría crecer? O sea, ¿y cuánto podría bueno, crecer y cuánto laburo podría generar? Porque esta es la pregunta que sigue, es decir, mira, vos estás diciendo que esto es una fuente de generación de valor enorme, contámelo en perspectiva, porque eso pasó desde 1860 a 1910, brutalmente, y así se hicieron todos los pueblitos de la Argentina y todas las colonias de la Argentina y la extensión de la frontera de Argentina. Y desde 1930 para acá estamos cerrados al mundo y al campo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el verdadero potencial que tiene la Argentina del interior para también compensar un poco esa super encefalomegalia que es Buenos Aires, ¿no? sí, mira, hay muchas fundaciones que hacen mucha información importante que yo siempre consulto. Una de ellas es la Fundación FADA y actualmente, o sea, en la actualidad, el empleo que generan las cadenas agroindustriales es de digamos, dos cada 10 trabajadores. Eso es hoy. Eh, Eso es 4,1 millones de puestos de trabajo, un 23% del empleo privado en Argentina. Eso es hoy. Y después, esta misma fundación también habla de cuántos nuevos puestos de trabajo se podrían generar con todo lo que estamos hablando que no se le da al agro. Y en esa línea también la Fundación Producir Conservando, por ejemplo, habla de que solamente bajando los derechos, sacando los derechos de exportación, nuestros ingresos, esos que estábamos diciendo de cerca de 50.000 millones de dólares, podrían incrementarse al 2030 entre 12 y 19.000 millones de dólares, Walter. Entonces, hay tanta información y datos que tienen un respaldo real que nos están mostrando que no solo dándole subsidios al campo, sino dejando de pisarlo, podemos tener fuertes crecimientos que volvemos a lo mismo que dijimos al Sí, ok. principio. Por El crecimiento de Brasil está claro, ¿no? Tienen soja por todos lados, exportan como locos, los chinos le hacen unos puertos increíbles para salir directamente de ahí, nos están robando el mercado ganadero. Un espanto como Argentina regala el mundo a los países limítrofes. Pero, digo, déjame poner también sobre la mesa la historia reciente de otro país que no es libre mercado, ni que de ninguna manera se caracterice por tener economías como a nosotros nos gustan, que es Rusia. Rusia es productor de trigo importante y se querrá quedar además con todo el trigo de Ucrania con la guerra, pero
amén de eso, al costado de eso, la producción de trigo de los rusos ha crecido brutalmente como no la Argentina. Digo, para poner una comparación que creo que vale la pena que nos expliques un poco más. Por poner un ejemplo, digo. Sí, ese ejemplo de Rusia me parece que está muy bueno. Lo que estamos hablando es que Rusia, por ejemplo, en 2005 no producía más de 40 millones de toneladas de trigo. Para poner en contexto a tus oyentes que quizás no son de agro, Argentina produce en promedio entre 18 y 20 millones de La toneladas de trigo. mitad de lo que Rusia producía en 2005. Exactamente. Y hoy, actualmente, Rusia está produciendo cerca de 90 millones de toneladas. Hace unas campañas produjo arriba de 100, que ahí entra lo que vos decías, quizás ese trigo también es parte de Ucrania, pero el dato real es que pasó de 40 millones a Al doble, 90 como millones. mínimo el doble. ¿Y Exactamente. qué Y hicieron? siendo como y hicieron modificaciones que permitieron en algunos casos que vinieran inversores extranjeros que trabajaran las tierras, sacaron regulaciones y decidieron con políticas de largo plazo pasar de ser importadores, porque en la década anterior eran importadores, a ser grandes jugadores a nivel global. O sea, hicieron muchas modificaciones Bueno, en... lo mismo que en energía estamos haciendo nosotros. Decidimos dejar de ser importadores, de traer gas licuado de Qatar y entonces ahora hacemos caño para vender el gas de vaca muerta. Y les damos facilidades a las empresas que se radicaron en un día para dar vuelta a la balanza energética que fue una espada de Damocles los últimos 15 años. Ahora, eso que en el agro se podría activar de un día para otro solamente empezando a hacer una programación de regulación de retención o imaginarse obra en caminos o en qué sé qué. Dicho ese paso, caminos. Yo tenía un profesor que se llamaba Pontón hace muchos años que me decía, mira, los caminos y los camiones no son buenos para el agro, lo mejor es la hidrovía y los trenes. ¿Qué hay de eso? Sí, totalmente. Cuando hablábamos de cómo está el agro y cuando hablamos de agro y demás, algo que no te mencioné, pero que tiene que ver mucho, nuestra economía es tan soja dependiente que todas las zonas desarrolladas que tienen relación con lo que vos decías, ¿no? De Buenos Aires te vas un poquito y va cambiando las ciudades, el tamaño, la idiosincrasia y demás. Eh, es tan soja dependiente que las zonas más desarrolladas son las zonas núcleo donde se puede cultivar la soja y encima tenemos altísima dependencia de toda la zona upriver, de los puertos, o sea, el 80% de los granos que salen de Argentina o del complejo agroindustrial en general salen por el complejo upriver. O sea, tenemos altísima concentración zonal de cultivo, de generador de divisas y de salida de la exportación. ¿Y por qué te relaciono eso con los camiones? Porque para llegar a esa zona de upriver, como vos decís, en Argentina, o sea, la matriz de transporte de granos, lo que son los camiones, o sea, se transporta por camión el 84% de toda nuestra producción. Mientras que nuestros competidores, por ejemplo, en Estados Unidos solamente un 16% y en Brasil un 60%. Entonces, tenemos el gran problema de esa altísima concentración que genera muchas veces cuello de botella, pero además en rutas que no se han renovado. Yo no sé, vos debes tener ese dato, Walter, pero Sí, 50 años. un espanto. O sea, el último gran cambio para el agro en materias de caminos y de hidrovía fue Menem. Fue en los 90, el último cambio de infraestructura para el campo que se hizo en Argentina fue en los 90. El último cambio, la Bueno, hidrovía sobre todo, ¿no? Que me acuerdo que Pontón nos decía, qué lástima que el puente Rosario Victoria no le metieran un tren en el medio para traer el cereal del otro lado. sí. Entonces, tenemos esas rutas, como vos dijiste, el 80% se transporta por camiones que además son un parque automotor viejo, porque no se renuevan, porque, bueno, es parte de nuestra economía, los números no cierran y demás. Y además son mayores costos para los productores. Entonces, en todo ese margen que decíamos recién, le agregás esos derechos de exportación, resiente muchísimo más la producción. El, Y es muy el- el tren reemplazó a la carreta y ese día fue cuando Chivilcoy empezó a exportar trigo. Eso dice el fantástico economista Cortés Conde. O sea, solo cuando vino el tren y llegó a Chivilcoy, el trigo que se quemaba y se tiraba porque sobraba y el costo de llevarlo a Buenos Aires era tan alto, hacía que eso no fuera rentable ni productivo. Ese día empezó a crecer la Argentina. O sea,
cuando la infraestructura permitió sacar de la entraña de la Argentina, de la entraña rural, bien fácil todo lo que hacemos. Hoy el campo la tiene muy chiva, porque tiene retenciones, bueno, en soja, no en todo, las economías regionales por suerte no, pero la infraestructura no ayuda en nada, me imagino. No, no, yo creo que es lo mismo que te escuchaba vos hablar con los especialistas en energía. Se necesita, tenemos vaca muerta, que es buenísima noticia, pero para sacar todo eso hay que tener buena infraestructura y tienen que llegar las inversiones. En el caso del agro, además de llegar las inversiones, o sea, yo creo que no van a llegar las inversiones porque los números no cierran, salvo para algunas empresas, y además sigue existiendo la imposibilidad de que si llegan esos dólares se puedan después sacar. Entonces, si bien en muchos casos se han ido haciendo modificaciones que en general podemos decir que van hacia un lado positivo, sigue habiendo muchas cosas que impiden que lleguen esos capitales necesarios para que sigamos desarrollándonos. Y La revaluación del peso que estamos presenciando, como consecuencia del plan de estabilización o lo que fuera, de algún análisis financiero que no vamos a entrar en detalle, y fiscal. ¿Al campo le complica? O sea, bueno, la gente se olvida, pero en los 90 buena parte del campo la pasó mal. Digo, un montón de productores quebraron en los 90, un montón de productores se endeudaron hasta la muela en los 90. Un montón de productores vendieron su parcela en los bueno, 90. sí, en este caso coincido. El tipo de cambio hoy está más o menos en los niveles que había, o sea, la fortaleza del peso respecto al dólar está más o menos en esos mismos niveles. Afecta por un lado al productor porque le aumenta sus costos, digamos, en dólares. Y a la Argentina también nos afecta porque dejamos, o sea, perdemos competitividad en nuestras exportaciones frente a nuestros vecinos, por ejemplo. Entonces, eso ya se ha empezado a ver en lo que es en los últimos meses las exportaciones de carne, en que, por ejemplo, la producción de carne de cerdo también deja de ser competitiva, es mejor, o digamos en números, es más barato importar que consumir nuestra propia producción. Entonces, estamos quizás en una encrucijada en donde para seguir con los planes que tiene quizás el gobierno, hay que ver cómo estas variables se terminan acomodando para que no se resienta aún más esa producción que estamos diciendo que tiene que crecer. Contame un poco, Eh, porque a veces lo que vos haces acá depende fuertemente de lo que los mercados internacionales deciden, ¿no? O sea, los precios de cualquiera de estas cosas que estamos hablando son commodities y se arman en el mundo. ¿Vos ves que el escenario mundial para lo que se hace en el campo de la Argentina es un escenario prometedor o amenazante? no, yo lo veo como amenazante por varias razones. Recién mencionábamos el caso de Rusia, de lo que incrementó su producción de trigo, y así podemos mencionar, por ejemplo, como si querés, estandarte de lo que puede hacer un país con hectáreas, pero además con política. En el caso de Brasil, que todos decimos Brasil es realmente enorme, te doy un dato. En el 2003 hacía nada más que 50 millones de toneladas de soja y esta campaña ahora terminó de cosechar 170 millones, o sea, casi Qué más de un 200, bárbaro. sí, más de 200% de crecimiento. En el mismo lapso, nosotros tuvimos un leve crecimiento. Entonces, ¿por qué te dije que para mí es amenazante el contexto de mediano y largo plazo a nivel global? Porque la buena noticia es que las nuevas tecnologías permiten asegurar mejores rindes, más estables, producir digamos, en zonas que antes no se podía producir, estamos hablando del mundo, siempre que los márgenes le cierran a los productores. Entonces, se está viendo un incremento muy grande de producción frente a un consumo que si bien crece este último tiempo, podemos decir que viene estancado en cierta forma y con expectativas de que vamos a ver si se resuelve, digamos, lo de la guerra comercial. Pero esas perspectivas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos están hablando de que el mundo va a crecer menos que en el 2024. Entonces, me parece que es un contexto muy desafiante y que vamos a seguir con niveles de precios de commodities relativamente bajos. Y por ahí otro dato que me parece importante, Walter, de las amenazas en este contexto, mientras nosotros seguimos estancados en producción, también ya pensando en más largo plazo, tenemos que seguir apuntando todo a la soja.
cuando tenemos un vecino, para poner en contexto al que no es de agro, Argentina produce más o menos 50 millones de toneladas de soja, Brasil produce 170. En maíz nosotros producimos más o menos 50 millones, Brasil produce 125 millones. Entonces, en ese contexto, una vez que se define, se piensa en un largo plazo, tenemos que seguir concentrando tanto la producción en este tipo de commodities, en donde tenemos un competidor que arrasa y que va a seguir creciendo. O sea, hoy salieron a decir que van a aumentar más las hectáreas sembradas en Brasil. Entonces, creo que tenemos un desafío súper importante como país si nos sentáramos a pensar en largo plazo, ¿no? Y perdón que te hice larga esta respuesta, No, pero pero el punto sería ¿por dónde? Porque digo, esto es lo mismo cuando vos tenías el gas y el petróleo y lo dejaste 30 años abajo de la tierra, ¿no? Cuando lo querés sacar, están empezando a cambiar la matriz de fósiles a verdes y entonces decís, bueno, todavía estoy a tiempo, pero qué sé yo, me demoré, estoy llegando tarde a la fiesta. O sea, vos estás diciendo que el mundo demográficamente tiene cada vez menos gente, la gente se alimenta mejor en el mundo porque así está ocurriendo y los superproductores de alimentos por las tecnologías, hay otros que van a 200 por hora. Entonces, digo, no estamos perdiendo, estamos llegando muy tarde a la fiesta, eso me decís. Y encima el gobierno no reacciona. sí, yo creo eso me parece quizás lo más amenazante más allá del corto plazo y a esto que estamos hablando tenemos otros grandes jugadores como es el caso de China como principal importador de casi todos los commodities que lo que viene haciendo en los últimos años es también invertir en tecnología, biotecnología, tratar de incrementar sus rendimientos, producir en zonas que antes no producía y por más que va a seguir demandando, siendo el principal importador, en cierta forma también va cambiando su esquema y va cambiando de jugadores y de demanda. Entonces, Mm. creo que son puntos importantes de largo plazo para Ahora, si tener en vos tuvieras cuenta, que ¿no? imaginarte por dónde el agro debiera crecer o por dónde puede crecer, si el gobierno no le pusiera esa mochila de piedras sobre la espalda o si ayudara, bueno, está bien, el país es grande, necesita mucha infraestructura, no es fácil, eso cuesta mucha guita. Pero digo, si vos me dijeras, mirá, hay ventanas de crecimiento que están retenidas, ocultas en esto, esto y esto, ¿a vos se te antojan algunas rápido? ¿A la cabeza se te vienen algunas pronto? Y lo primero que se me ocurre quizás es copiar el modelo de lo que viene haciendo Brasil, que por más que produce una gran cantidad de grano, también está tratando de incrementar. Nosotros no tenemos digamos, la cantidad de población que tiene Brasil para consumir todo lo que produzcamos de excedente, pero sí tratar de transformar en origen mucho de ese maíz y soja. Cuando yo te decía la altísima concentración de dependencia que tenemos, por ejemplo, de la soja y de la zona de los puertos de River, de Rosario, vos pensás que si nosotros tenemos una campaña de sequía, el PBI de Argentina se cae. Sí. Entonces, eso también lo tenemos que cambiar para el mediano largo plazo y para el corto. Entonces, quizás me imagino hacernos, si querés, no sé si especialistas es la palabra, pero ir buscando distintos nichos, inclusive con las economías regionales, que tampoco están bien, eh, y buscando mercados en los cuales nos podamos insertar, pero ya digamos, con una visión un poco más, no sé si de nicho, pero sí de oportunidades que se vayan desarrollando. Porque frente a Brasil cada vez va a ser más difícil competir. O sea, palo a palo y por cantidades te aplastan y por costo también, porque tienen unas tecnologías que a lo mejor son hasta mejores que las nuestras o más modernas. O sea, se me ocurre que la Sí, además inversión allá es más fuerte, ¿no? sí, sí, además, Walter, lo básico de todo esto, el gobierno tiene planes en los cuales va alentando esa inversión. Más allá que también cuando uno habla por ahí con productores brasileños también se quejan, no sé, se quejan de Lula que está haciendo cosas que no está bien, pero cuando vos ves cómo va creciendo, en definitiva la política les permite seguir creciendo, digamos, sigue habiendo más inversión. Y en el caso de emblemático, si querés, de Brasil, toda esa mayor cantidad de producción de soja para nosotros es realmente un problema, porque ellos muelen esa soja, parte la exportan, Sí, parte la muelen, la transforman en carne, pero parte de eso les sobra. O sea, van a sí. exportar más harina de soja, que es nuestro principal producto de exportación. Mm. Yo creo que, Déjame preguntarte esta sí, otra perdón. cosa. Cuando Chile hizo la gran transformación, una de las políticas de Estado de Chile se llamó Pro Chile.
O sea, Chile lo único que quería era exportar, por supuesto, tenía una cordillera muy alta de un lado, el mar del otro, tenía que salir al mar. Eh, y se quiso insertar al mundo, porque aunque Chile no sea una isla, tiene el problema de los países insulares, es decir, poca gente aislados, porque el mar de un lado, la cordillera del otro, muy finito, cero mercado interno. La salida de estos países, no solo Chile, Nueva Zelanda también, y el caso de Australia, tiene que exportar un montón. Cuando vos tenés mucho territorio, poca gente, recursos naturales, más vale que salga a exportar. Y la ayuda en ese sentido de la Cancillería con perspectiva exportadora y una política de Estado pro-exportador, o sea, sacar impuestos internos, hizo que Chile fabrique y exporte lo que se te ocurre, hasta salmones, que ahí no había. Salmones y jaivas, que son unos cangrejitos chiquitos y mariscos. Y bueno, y después ellos salieron a exportar hasta servicios, ¿no? Porque los chilenos exportan hasta papel, exportan hasta servicios de encuadernación y exportan retail, buena parte del retail de Sudamérica, incluido Jumbo y Easy, Sodimac y qué sé yo qué cosa. O sea, Chile tiene una vocación exportadora enorme y una capacidad empresaria ayornada a eso. El campo argentino no está preparado para salir a exportar desde sus economías regionales. No digo que no haya algunos productos que yo, emblemáticos, insignes, no digo que no pueda exportar algún buen dulce de leche, no digo que no se exporten algunos vinos, creo que los chinos y los helenos exportan mucho más, pero esa capacidad exportadora, por los cambios de regla y por la dificultad interna de los costos y el cambio de tipo de cambio permanente, en la Argentina no está desarrollado eso. No está No, desarrollado. totalmente, coincido. Y volvemos al comienzo de este episodio. Decíamos, ¿cómo puede ser que esto no cambie? Y parte de ese cambio de reglas, además, es como vos decís. Y lo que mencionás de Chile fue una decisión de Estado. Yo creo que si acá hay una decisión de Estado, obviamente que tenemos todo para seguir creciendo. Entonces, de nuevo, eso es lo llamativo, que no haya una fuerza desde el sector productivo principalmente para generar esos cambios. Más allá de que sí existen muchos grupos y fundaciones de productores que se mueven para que haya cambios, creo que todavía falta mucho más, ¿no? Sí, pero y además falta internamente, porque hablamos del campo que exporta y de las divisas, que es una cosa que siempre tenemos en la cabeza, porque Argentina tiene problemas de entrada de capitales y esas cosas. Bueno, por lo menos durante todos los años que los fugamos, ¿no? Entonces hacía falta de $10, porque los argentinos guardaban dólares en los colchones. Pero bueno, salgamos de eso. Hay otro pedazo del campo, súper o recontra importante, que es el pedazo del campo que le da de comer a la Argentina. Y ahí vos tenés otra cosa muy llamativa, que es que los productores perciben muy poquito por la hierba, muy poquito por las manzanas, muy poquito por la papa, por la batata, o por lo que fuera. Eh, y después vos vas a la verdulería y es de 250% arriba, 300% arriba. El productor lo sabe, eso se dice todo el tiempo en la Argentina. Entonces, cuando uno se imagina los procesos intermedios, vos también trabajaste en la industria de la alimentación y tal y cual, y las cadenas de distribución. Acá en la Argentina, o por ineficiencia, o porque alguien se queda un pedazo grande, o porque hay muy poca competencia, o por lo que sea, de los 10 mangos que cuesta una batata, los 25 de la verdulería, en otras partes del mundo eso es más barato y vos te das cuenta. Vos te vas al supermercado en Brasil y la gente dice, me traería el supermercado, lo cual es irracional porque estamos hablando de bienes transables, o sea, estamos hablando de bienes que acá se debieran producir también a costos parecidos. ¿Qué se puede decir de ese otro costado de la falta de competencia en la Argentina, que también tiene que ver entre la industria y el campo, ¿no? Sí, totalmente. Hay un indicador que seguramente lo conocés que lo saca la CAME, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, y está todos los meses saca eso que vos estás diciendo. ¿Qué participación, por ejemplo, tiene el productor en, no sé, en la carne de pollo? Bueno, y entonces vas viendo, y hay veces que esa participación del productor en lo que nosotros como consumidores pagamos, hay veces que nada más que del 5%. Lo Mira, que, estoy justo viendo el último informe, no sé, salió acá el caso de la zanahoria, por ejemplo, que tiene que ver con lo que vos decías. O sea, en esto que estamos hablando, yo creo que tiene que ver las argentinidades de incertidumbre, que no sabes cómo va a estar el tipo de cambio, la carga impositiva también para los intermediarios, etcétera. Por ejemplo, en el caso de zanahoria que estoy viendo ahora, solamente el precio que nosotros como consumidores pagamos, el productor participa un 5%, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Y eso genera si querés, una grieta
justamente entre consumidores y productores, porque el productor no gana plata y el consumidor está percibiendo que esos productos que tiene que pagar en el supermercado son caros. Entonces, creo que tiene que Pero ver ahora con... es curioso, pues son caras del supermercado, por poner, lo que sea, si querés verduras, o la leche, pero la verdulería también. O sea, yo no tengo nada contra los verduleros, se levantan muy temprano en la mañana, van a su camioneta, compran las cosas que eligen en los mercados productores y la distribuyen y hacen un gran beneficio de localización para la gente. Ahora digo, a ver, con todo cariño, con todo respeto, yo veo verduleros con una Amarok que tienen un empleadito en la verdulería y eso es un margen que es demencial. Yo no sé si se justifica semejante margen para que no se le pudra el tomate o que en la Argentina cualquiera cobra cualquier precio. En esto no es que le eche la culpa, yo que soy libre mercado, a los empresarios, pero digo, hay falta de competencia acá. O por lo menos falta de reglas para insistirle la competencia, porque no funciona así en el mundo. O sea, no No, no, funciona así en el mundo. sí, también depende de dónde uno ve esas situaciones, ¿no? Yo cuando trabajaba en el que te comentaba en retail, era una guerra de ver cómo, o sea, a los empleados se los castigaba si el supermercado tenía mucho margen y perdía competencia con otros supermercados. Entonces, es una línea re finita y obviamente si estás en Recoleta la situación va a ser totalmente distinta, no sé, al interior. Pero sí, son cosas que creo que con una economía en donde finalmente logremos una estabilidad en la inflación, que el tipo de cambio no tenga las variaciones que estamos viendo en este último tiempo y que haya una proyección de que finalmente logramos una estabilidad, esas cosas se van a ir corrigiendo solas, me imagino, porque Mm. ahí sí va a haber una competencia en donde el consumidor va a estar más atento a que si no hay inflación no tienen por qué aumentarle ese producto, No, ahí ¿no? entonces le damos la derecha al gobierno que no haya inflación imprescindible, porque si no, no hay mercado, no hay competencia y no hay nada. Ahora, el gobierno labura también muy poco lo que se llama pararanceles o fitosanitarios. O sea, acá en la Argentina vos podés importar perfectamente y está muy bien, qué sé yo, la palta de Chile o el kiwi de donde quiera. Y yo sé que los productos de la economía regional de Argentina para entrar en otros países la pasan mal, ¿no? No hay Sí, no hay sí. una facilidad para que el productor acá llegue al mundo desde su producción de arándano o lo que quiera. Bueno, Tucumán los arándanos también, pero digo, no está tan fácil eso. Nunca estuvo No, fácil. no, y creo que tiene que ver con eso que decimos, ¿no? Que no hay un trazado de seguir esta lógica a lo largo de los años. Con este gobierno, si querés, también hay noticias en donde podemos decir que son positivas de apertura de algunos mercados, Sí. por ahí en las charlas que doy yo siempre pregunto qué ven como positivo y muchos me marcan. Hay bastante bueno, Desburocratización sería la sí, palabra. sí, exactamente. Se han simplificado muchos trámites. Creo que eso sí se nota que hay una tendencia de ir hacia ese lado. Bueno, vos la entrevistaste a Diana Mondino, creo que Diana Sí. Mondino fue una de las responsables de esto que te estoy diciendo, ¿no? De que se hayan Sí, abierto sí, sí, eso es lo que llamaríamos esturcenegerización, ¿no? O sea, claro, eso es lo que nunca se hizo antes y que hace que la Argentina esté muy cerrado y taponado, porque no puede salir. Vos no le facilitás a nadie que salga. Un tipo que quiere meter, qué sé yo, harina de Estados Unidos, no le facilitas nada, no le facilitas nada. no. Y Eh, algo que recién mencionaste con ejemplo, por ejemplo, lo de la palta, algo que sigue pasando en Argentina es que de un día para el otro te cambia, no sé, la tasa de interés en pesos. El tipo de cambio se desploma un día y al otro día sube. Eso sigue pasando. Y, por ejemplo, no sé, palta, estoy pensando, un productor que tiene un determinado costo de más, de un día para el otro encuentra que le liberan la importación de algún producto, al productor lo mata, porque de un día para el otro le llega un producto que está compitiendo totalmente en desventaja, porque en los otros países no tienen la carga impositiva que tenemos en Argentina, y ese cambio de reglas de un día para el otro también es muy malo para todas las economías. O sea, uno puede decir, queremos una libre importación y demás, pero en un plazo de tiempo que permita que localmente hayas bajado los impuestos, que pueda competir el productor de palta local con el de al lado de Chile. Eso creo que todavía está generando muchos problemas en todas las cadenas, ¿no? mm, mm.
Sí, las cadenas son muy sensibles. Y si uno no entiende bien cómo funcionan, a veces dando volantazo rompes todo lo que está hecho y todo lo que llevó mucho tiempo construir. Y a veces si no destapas algunos caños, no vas a llegar nunca a donde tenés que llegar. Y esto en el mundo de los negocios, que son acumulación permanente, te falta ese círculo virtuoso que tiene claramente Brasil, que tiene, que sé yo, Paraguay, que ha tenido hasta Rusia con el trigo. Quiero decir, esto vos mirá, la producción de todo el campo de la Argentina en los últimos 40 años, donde claramente el gobierno lo azotó y mal, y te das cuenta que Argentina ha decidido vivir sin que el campo crezca. Y ahí tenemos buena parte de la explicación del atraso y de las migraciones a los conos urbanos, ¿no? Eso también es parte de empobrecer al interior de la Argentina, hacerlo dependiente clientelarmente, tratar de mantener gobernadores feudales con guita que viene de Buenos Aires, sacada de las retenciones que le sacan, por ejemplo, a Santa Fe, genera todo un sistema que tiene una perversión tan dramática, no solo para Santa Fe, sino para lo que podría ser la Argentina insertándose al mundo, que da pavor que venga un director del Banco Central a decirle a los productores, si ustedes siembran mal, le bajo la retención. A mí eso me puso muy triste porque no entiende nada este pibe. Si dijo eso, no entiende nada. Bueno, lo último que dijo también, que no sé si lo escuchaste, es que el agro no es mano de obra intensiva, o sea, Sí, no utiliza poco. La realidad es que sí utiliza, porque vos podés pensar que un productor de soja grande que no tiene muchos empleados, pero todo el resto, bueno, ni que hablar de las economías regionales y demás. Así que sí, yo creo que hay un... Pero yo creo que no es falta para mí de conocimiento, es falta de interés o de generar una grieta, justamente que es la que vos mencionabas, entre campo y ciudad. Yo creo que esa grieta se fomenta desde los estados nacionales para que el campo, en cierta forma, quede demonizado frente a la sociedad en general. Pensá que cuando se habla de si bajar los derechos de exportaciones o no, lo primero que se transmite es que si para bajar los derechos de exportación tenemos que sacarle plata a alguien y automáticamente ese alguien pueden ser los jubilados. Entonces, el mensaje que se transmite es es el que campo. los mezquinos de los productores Claro, agropecuarios no quieren pagarle a los jubilados. Así se transmite. En vez de exactamente. decir cuánto más va a crecer el campo para que se generen recursos para que en la Argentina se viva mejor. Yo cierro, te voy a dejar después un comentario final, pero yo cierro con una cosa que siempre me gusta decir, ¿no? Sí, a nadie se le ocurre, en su sano juicio, a nadie se le ocurre en su sano juicio, decir, mira, eh, Messi es una diferencia sustancial, decisiva, desequilibrante, única en cualquier partido de fútbol donde ese jugador haya jugado en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, y bueno, mira, como es tanta ventaja la que tenemos con Messi, vamos a ponerle en la camiseta 2 o 3 kilitos de arena para que salga a la cancha más pesado, porque no podemos darle tanta ventaja al resto. O sea, a nadie se le ocurre, y a nadie se le ocurriría pensar que el técnico de la selección argentina o el técnico del Barcelona en su momento le pusiera a Messi una camiseta de 3 kilos para que rinda menos. Bueno, eso es lo que se hace con el campo de la Argentina, increíblemente. Sí, Eh, es increíble. Eso es lo que se hace, exactamente eso. Ante la mirada impávida de, bueno, la Argentina está manejada de Buenos Aires. Está manejada de Buenos Aires con gente que no se le ocurre mirar fuera de la General Paz y de lo que dicen los canales de Buenos Aires. A mí eso me da un tremendo fastidio, porque la verdad que es la parte que más me fastidia del gobierno actual, y eso corre por mi cuenta. Milei no ha recorrido ni el interior ni en la campaña, ni en la campaña. Entonces, es verdad que hace falta estabilizar, es verdad que es imprescindible eliminar la inflación y que eso ayudará a todos los argentinos, pero también es de darse cuenta que hay sectores donde se puede generar laburo muy competitivo y que la Argentina podría vivir del campo, como vive Nueva Zelanda, como vive Australia, como vive Chile, en gran medida, además de muchos otros servicios, y nosotros estamos empecinados con ir a sacar cobre de una montaña donde nunca sacamos, en lugar de aprovechar lo que ya está en marcha y a lo que le metemos la pata encima, ¿no? Pero creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría dejar de esta conversación. No sé si a vos te queda algún otro que seguramente pueda subrayar algo que yo no estoy viendo. No, coincido, que podemos aprovechar lo que ya tenemos para crecer aún más. Yo creo que no hay que, no, el error es pensar o cobre o petróleo o agro. Tenemos la posibilidad de favorecer a todos. Entonces, me parece que es fundamental. Y el desarrollo del interior, como recién mencionábamos, Walter, y yo te decía de la altísima dependencia de toda concentración en la zona, por ejemplo, de Rosario.
Cuando uno se va alejando, tenés peores caminos, tenés ciudades más chicas, tenés ciudades que dependen más del Estado. Donde yo vivo, el 60% son empleados públicos. Y por el contrario, cuando te vas a zonas que se han desarrollado, como es el caso, por ejemplo, cuando te vas a Chaco, a Charata, haces mil kilómetros que no hay absolutamente ni un pueblito, y de repente cuando llegas a Charata tenés todas las empresas eh, que hay, por ejemplo, en Rosario. Entonces, ese desarrollo que vos mencionás que se logra, que se podría lograr con buenas condiciones en el interior, realmente sería un plus para el crecimiento de Argentina en general. Sí, y me parece que tener ciudadanos de primera en todo el país, no de primera en capital y de segunda en el resto, ¿no? Fuera de los cordones y tal y cual. Nada, es la miopía de la Argentina de los últimos 80 años debe haber sido esta, la más grande, la más costosa y la más empobrecedora. Te doy las gracias, ¿eh? Ha sido muy lindo conversar contigo y me parece que estas cosas ayudan a entender buena parte del problema de raíz de la Argentina, a ver si alguna vez quienes gobiernan toman nota de dónde se genera la riqueza del país o dónde hay una porción de riqueza más grande por aprovechar que no se está haciendo. Digo, desde la manzana hasta la uva y desde lo que quieras. El limón y la palta hasta la yerba mate y la batata, lo que quieras. Muchas gracias, realmente un gusto conversar con alguien que sabe tanto como vos, muy gentil. Bueno, gracias, Walter. Te escucho cuando ando en la ruta siempre. Bueno, te mando un beso grande. Bueno, conversé con Paulina Lescano, se dedica hace años y años y años y años a entender lo que pasa en el campo, vive en el interior de la Argentina, estudia todos los números que salen de ahí y te muestra lo descuidado que está esto por parte de los que gobiernan. Nada, así es, aunque te parezca mentira creerlo, así es. Si crees que esto tiene, bueno, cierto valor en la difusión, si hay gente que está bueno que se entere de estas cosas o que esto le puede interesar, te pido que comparta por favor este episodio de este podcast. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Pásenlo bien. Gracias por la compañía.